Las redes escalables requieren que el alcance de conexión a otros sitios sea óptima. Por ello, los routers proporcionan la posibilidad de conexión a una red remota mediante la introducción manual de rutas estáticas o bien automáticamente por medio de algún protocolo de routing dinámico. En este caso, nos centraremos en el uso de OSPF. OSPF es un protocolo de routing de estado de enlace que se usa con mucha frecuencia. Este protocolo ofrece una convergencia rápida y se puede utilizar tanto en redes grandes como en pequeñas. En esta topología que se muestra se configura OSPF. Todos los routers cuentan ya con una configuración inicial, pero ninguno tiene configurado routing estático o dinámico. Todos los routers tienen las interfaces dentro del área de red troncal de OSPF. Pasamos a la configuración. En el modo de configuración del router configuramos el ancho de banda real para la interfaz Gigabit Ethernet 000. En este caso va a ser de 1000 millones de kilobits, es decir, 1 billón de bytes por segundo. Bien, después OSPF utiliza el ancho de banda para calcular la métrica de routing. Por ello es importante que el valor del ancho de banda refleje la velocidad real. Esto para que la tabla de routing tenga información precisa acerca de la mejor ruta. Enseguida de esto regresamos al modo de configuración del router. Enseguida habilitamos OSPF con la clave de proceso 10 y a continuación asignamos el ID del router, que en este caso será 1.1.1.1. Enseguida se ajusta el ancho de banda de referencia para las interfaces rápidas, para admitir redes con enlaces más rápidos y elegir la ruta correcta. Enseguida se anuncian las 3 redes conectadas al router 1, en este caso son 3 y se les asigna la máscara wildcard para identificar las redes específicas. Estas redes que se muestran están dentro de la misma área, en este caso el área es la número 0. Y por último, asignamos la interfaz como pasiva para ahorrar el ancho de banda. Ahora en este caso, para evitar el uso de la wildcard, podemos identificar directamente la interfaz del router con una máscara de subred con cuádruple 0. Esto hace que la máscara de subred asignada a la interfaz sea usada como la máscara de red anunciada. Por último, de igual forma como el ejemplo anterior, asignamos la interfaz como pasiva para ahorrar igualmente el ancho de banda. Ahora veamos los comandos show para verificar la adyacencia entre vecinos. En este caso tenemos el comando show IP OSPF neighbor. Este comando se utiliza para verificar que el router formó adyacencias con los routers vecinos. Aquí podemos ver el ID de los routers y su estado. En este caso el estado es full, eso quiere decir que formó una adyacencia. Otro ejemplo de show, podemos ver que en este caso es show IP protocols. Este comando podemos rápidamente verificar la información fundamental de la configuración OSPF. Este comando nos muestra el ID del proceso OSPF, así como el ID del router y los vecinos con los que ha hecho adyacencia y recibe actualizaciones, además de la distancia administrativa. Otro ejemplo es el show IP OSPF. Este comando se utiliza para mostrar algo semejante al comando anterior. De igual forma podemos observar el ID del proceso OSPF y la ID del router. Por último, show IP OSPF interface brief. Este comando muestra un resumen sobre el estado de las interfaces con OSPF. Aquí en pantalla tenemos que las 3 interfaces tienen el ID de proceso 10 y con su respectiva dirección address y están en la misma área, en este caso es la 0. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la configuración básica de OSPF. En la figura 1 se muestra una topología simple de 4 routers, los cuales están conectados a la misma red Ethernet de acceso múltiples, sin algún tipo de mecanismo para reducir el número de adyacencias. Colectivamente, esos routers formarían 6 adyacencias. En la figura 2 se muestran las 6 adyacencias que resultan. En la imagen se seleccionó el R1 como router designado de la LAN Ethernet que interconecta al router R2, el R3 y el R4.
en las cuales se producen tres adyacencias. La elección de DR, BDR solo se producen en las redes de accesos múltiples y no en las redes punto a punto. En este ejemplo se eligió el router 3 como el DR porque el ID del router es 3.3.3.3, que es el más alto en la red. El router 2 es el BDR porque tiene la segunda ID del router más alta en la red. Para verificar las funciones del router utiliza el comando show IP OSPF interface. Como resultado, en esta imagen, en el punto 1, el R1 no es el DR ni el BDR, sino un router con una prioridad predeterminada de 1. El DR es el R3 con el ID router 3.3.3.3 en la dirección IP 192.168.1.3, mientras que el BDR es el router 2 con el ID del router 2.2.2.2 en la dirección IP 192.168.1.2. En el punto 3 nos dice que el R1 tiene dos adyacencias, una con el BDR y otra con el DR. ¿Cómo se selecciona el DR y el BDR? Los routers en la red seleccionan como DR al router con la prioridad de interfaz más alta. El router con la segunda prioridad de interfaz más alta se elige como BDR. La prioridad puede configurarse para que sea cualquier número entre el 0 y el 255. Como mayor sea la prioridad, más probabilidad hay de que se elija el router como DR. Si las prioridades de interfaz son iguales, se elige el router con el ID más alto como DR. El router con la segunda ID de router más alta es el BDR. En las siguientes cuatro imágenes, en la figura 1, el DR actúa. En la figura 1, el DR actual, que es el router 3, falla, por lo tanto, el BDR preseleccionado, que es el router 2, asume la función de DR. A continuación se hace la elección del BDR nuevo. Debido a que el router 1 es el único router, se selecciona como BDR. En la figura 2, el router 3 vuelve a unirse a la red después de varios minutos de no estar disponible debido a que el DR y el BDR ya existen. El router 3 no ocupa ninguna de las dos funciones, en cambio se convierte en un router. En la figura 3 se agrega a la red un nuevo router, que sería el router 4, con una ID de router más alta. El DR, que es el router 2, y el BDR, que es el router 1, tienen sus funciones de DR y BDR. El router 4 se convierte automáticamente en un router. En la figura 4, el R2 falla, el BDR, que es el router 1, se convierte automáticamente en el DR, y un proceso de elección selecciona al router 4 como el BDR, ya que tiene el ID de router más alta. Si la prioridad de las interfaces se configuran después de habilitar OSPF, el administrador debe desactivar el proceso OSPF en todos los routers y luego volver a habilitarlos para forzar una nueva elección de DR-BDR. Como se muestra en la topología, el DR se encuentra en R3 y el BDR se encuentra en R2. Haremos un cambio de prioridad del R3 a R1. Esto se hará con el comando IP OSPF Priority 255 para el R1, y para lo que sería R3 cambiaremos la prioridad a 0 con el comando IP OSPF Priority 0, pero los cambios no se generan automáticamente. Debemos de generar el cambio con el comando Clear IP OSPF Process. Enseguida nos mostrará una leyenda en la cual nos indicará que ya se realizaron dichos cambios. Para checar que dichos cambios se hayan realizado, lo haremos con el comando show IP OSPF interface con la serial designada que queremos checar. Lo mismo haremos para lo que sería el router 2 y router 3 con el mismo comando. En la siguiente topología se muestra que se encuentra un dominio routing y un dominio de internet. A este se le denomina router limit off del sistema autónomo. Para que los demás routers, ya sea R1 o R3, se puedan conectar a internet, tenemos que crear una ruta estática predeterminada para el proveedor de servicios, que en este caso es con el R2. Se hará con el comando iproute 0.0.0.0 espacio 0.0.0.0
209.165.200.226. Además, se debe de ordenar al R2 que sea el origen de la información de la ruta predeterminada y que propague la ruta estática predeterminada en las actualizaciones de OSPF. Esto lo haremos con los comandos siguientes: router OSPF10, enter, default-information originate, enter, end. No, pero pues si no está no. Para verificar que las configuraciones se hayan hecho, lo haremos en el R2 con el siguiente comando, show IP route, y esta ruta ya se propagará en lo que vendría siendo R1 y R2. Para lo que va a ser en R1 y R3, también teclearemos este comando, pero cuando nos muestra el resultado, vemos que se encuentra un O asterisco E2. El O significa que fue descubierto por OSPF. El asterisco significa que es una buena candidata para la ruta predeterminada. Y el E2 significa que es una ruta externa. Existen dos tipos de rutas externas. La que contiene el número 1 es la que suma el costo externo con el costo interno para llegar a la ruta que vendría siendo la métrica. Y la que contiene el número 2 es solamente suma el costo externo. Para la propagación de una ruta estática predeterminada con OSPF versión 3, vendría siendo casi lo mismo que con IPv4, solo que los comandos quedarían así: IPv6 route diagonal 0 espacio 2001 DB8 FEED 2.1 2.2 enter. IPv6 router OSPF20 enter. Default information originate enter end. Para verificar que dicha ruta se haya configurado bien, lo haremos con el comando show IPv6 router static. Para identificarla es la que contiene el asterisco. Ahora, para verificar que la ruta se encuentre también en R1 y R3, lo haremos con el comando show IPv6 router OSPF. Aquí nos mostrará un OE2. El OE2 especifica que fue descubierto por OSPF versión 3. El E indica que se trata de una ruta externa. Aquí no contiene el asterisco. Los intervalos de saludo y de muerto de OSPF pueden configurarse dentro de una interfaz, pero estos deben de coincidir con los vecinos, si no, no habrá adyacencia. Para verificar que los intervalos de la interfaz configurados predeterminadamente, lo haremos con el comando show IP OSPF interface. Lo localizaremos en la línea que dice timer intervals configured, hello 10, dead 40. Verificaremos dicha adyacencia del router 1 con router 2 y 3 con el comando show IP OSPF neighbor. Esta cuenta de muerto será de conteo regresivo a partir de 40. En algunas veces también se hace que se modifican los intervalos de OSPF, pero estos solamente se harán para que los routers detecten fallas de menos tiempo, pero aumentará el tráfico. Pero esto se hace para que la convergencia sea más rápida. Esto solo se debe de hacer en situaciones excepcionales y lo modificaremos dentro de la interfaz con los int serial enter. IP OSPF hello-interval 5 enter. IP OSPF dead-interval 20 enter. El intervalo del saludo de muerte se modifica automáticamente, pero aún así lo debemos de configurar manualmente para que la modificación se documente. Aparecerá un mensaje cuando la adyacencia con los vecinos se pierda por la actualización y el tiempo de muerto caduca. Esto se debe a que los valores cambiaron de un lado del enlace serial entre router 1 y router 2. Mostrar las adyacencias con el show IP OSPF neighbor y verificaremos con los vecinos. Se cambiarán los valores y ya habrá adyacencia. Ahora, para modificar también para OSPF versión 3,
lo haremos con IPv6 OSPF hello-interval. Enter. IPv6 OSPF DEAD-interval. Después de los intervalos se debe de teclear los segundos. Para restablecer los intervalos al valor predeterminado solamente le agregaremos 1 al principio de cada comando. En el OSPF seguro es una función que nos sirve ya que los routers en una red son de suma importancia y con frecuencia son el blanco de ataques de red. Esto quiere decir que mediante la perturbación de los pairs o la falsificación de información que se transporta en el protocolo de la red. Y las consecuencias de falsificar esta información es que el redireccionamiento del tráfico crea bucles. El redireccionamiento del tráfico también es para controlar un enlace y este hace que sea no seguro y descarta el tráfico. Para autenticar el origen de cada paquete de actualización se debe tener una clave de autenticación llamada contraseña que conoce tanto el router que envía el paquete como el que lo recibe. La autenticación de OSPF puede ser nula, sencilla o de síntesis de mensaje, que es llamada también MD5. OSPF admite solo 3 tipos de autenticación, que es la nula, la autenticación por contraseña simple y, como ya les había mencionado, la MD5, que será la que en este caso manejaremos. En este ejemplo mostraremos cómo se usa la autenticación MD5 para autenticar dos routers OSPF vecinos. En la figura 1, en el R1 combina el mensaje de routing con la clave secreta previamente compartida y calcula la firma con el algoritmo MD5. En la figura 2, el R1 agrega la firma al mensaje routing y lo envía al R2. Y por último, en la figura 3, el R2 abre el paquete, combina el mensaje de routing con la clave secreta previamente compartida y calcula la firma de algoritmos MD5. Si las firmas coinciden, el R2 acepta la actualización de routing. Si las firmas no coinciden, el R2 descarta la actualización. En OSPF también admite la autenticación de protocolos de routing mediante MD5. La autenticación MD5 se puede habilitar globalmente para todas las interfaces o para cada interfaz deseada, como lo mostraremos a continuación. Para habilitar la autenticación MD5 de forma global, ponemos router OSPF 10, damos Enter, área 0, Authentication, espacio Meshas, espacio Digest, damos Exit. Ponemos Interface y el número de interface que estamos ocupando, que en este caso es la 00, damos Enter, IP OSPF, mensaje, digest-gate, espacio 1, espacio MD5, espacio Cisco, espacio 123, damos Enter y salimos de esa interfaz y así nos seguimos con cada una de las interfaces que tenemos conectados a nuestro router. En este caso solamente tenemos el serial 00 y el serial 01. Para habilitar la autenticación de MD5 en las interfaces del router, simplemente agregamos la línea de IP OSPF Authentication Message-Digest y así es como lo haremos. A continuación mostraremos un ejemplo de cómo solucionar problemas en OSPF IPv4. A continuación emitiremos el comando show IP protocols en el router 1 para así checar que todas nuestras rutas estén correctas. Ahora ya con la respuesta que nos mandó el comando nos podemos dar cuenta que tenemos una ruta la cual no es correcta, la cual es la 172.16.10.4 y esa se va a tener que eliminar para así poder
reemplazarla con la ruta 192.168.10.4, la cual es la que va a ser la adyacencia con el router 3. Ahora en router 2 ejecutaremos el comando show IP route o SPF, en el cual nos podremos dar cuenta que en este router no se está propagando una ruta predeterminada, para lo cual entraremos al proceso de router o SPF1 y así emitir el comando default information originate, el cual hará que la ruta predeterminada sea propagada por dicho router y así crear una adyacencia con el router 1 y router 2. Estoy haciendo esto, estoy entrando a ruta, al CPF1, estoy haciendo esto. Ahora en router 2 emitiremos el comando show IP USPF interface serial 0/0/1 y ahí nos podremos dar cuenta que el tiempo del saludo está en 10 segundos. De igual manera emitiremos el comando show IP USPF interface serial 0/0/1 en el router 3 y ahí nos daremos cuenta que el tiempo del saludo está en 20 segundos, por lo cual nos está creando un problema en la comunicación y creación de adyacencias entre vecinos de R2 y R3. La forma en que corregiremos esta falla será entrando a la interfaz serial 001 del router 3 mediante el comando interface serial 0/0/1 y ahí colocaremos el siguiente comando, el cual será no IP OSPF hello-interval. Ahora ahí mismo emitiremos el comando END, el cual nos sacará al modo privilegiado, en el cual emitiremos el comando show IP OSPF interface serial 0/0/1 y ahora nos podremos dar cuenta que el tiempo del saludo se estableció en 10 segundos, por lo cual quedará resuelto nuestro problema entre el router 2 y router 3. Ahora, ya que hemos terminado de resolver nuestros problemas, empezaremos con las pruebas de ping. Haremos un ping de PC1 al servidor, pero recordemos que en el primer intento no saldrá correcto, dado que las máquinas y los routers efectúan un proceso de ARP y por eso no se podrá efectuar el ping correctamente y de igual manera pasará cuando intentemos hacer el ping de PC2 a PC3. Nos saldrá hasta la segunda oportunidad por el mismo proceso de ARP, nos dificultará que se efectúe en el primer intento. Ahora ya podemos comprobar que nuestra red tiene comunicación desde cualquier extremo. Y con esto daremos por terminado nuestro video sobre el capítulo 5, el cual tiene como título Ajuste y resolución de problemas OSPF de área única.